Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver este comienzo, al menos unos cuantos minutos, de esta conversación que nos va a aclarar muchas cosas, pero antes, por si acaso no se ha visto nada, tenemos que recordar el tema del alma, que técnicamente hablar de pecado y eso puede sonarnos como muy disonante y todo eso, pero estamos hablando técnicamente de eso, de pecado. O sea, nosotros somos, según la verdad divina, pues somos mitad de un alma y desde la concepción empezamos a bloquear emociones, se nos empiezan a grabar, por así decir, bloqueos, manchurrones, que podemos llamar. Esto es técnicamente lo que llamamos pecado. O sea, que ahora vamos a decir, y vamos a intentar también sentir, ¿verdad? Es la propuesta, lo que nos detona la palabra pecado siempre, y porque ha sido muy mal usada por las religiones, lógicamente, para castigar y para todo eso, pero se trata de cosas que tenemos la bendición de poder responsabilizarnos de nuevo, son cosas del alma. Es decir, muchas veces cuando negamos el tema del pecado estamos negando el alma, nada más y nada menos, y del alma estamos pendientes, o sea, colgando, por así decir, nuestros dos cuerpos, espiritual y físico, como nos lo revela en la verdad divina Miller y Mary, ¿no? Somos esto. Pero en realidad somos el alma, entonces nosotros estamos todo el rato negando el alma porque nos cuesta mucho sentir, tenemos mucho miedo a sentir todo eso que hemos visto. Entonces, bueno, una vez dicho eso, para que no haya problemas con la palabra pecado, vamos allá con el vídeo que estaré haciendo. Intentaré hacer algunos tramos más rápido, porque eso es sencillo de captar, y si alguna palabra pues me he olvidado, pues a lo mejor tengo que mirarla, lo que sea, palabras en inglés, y intentaré que sea más rápido que eso, que ponerles el micrófono en la pantalla para que se oiga su voz también, que es la manera en que tengo para que se oiga la voz. O sea que si no se oye mucho el inglés, pues es por eso. Bueno, vamos allá. O sea, ya hemos pasado un buen tiempo definiendo el pecado accidental frente al pecado intencional, porque ahora queremos hablar de ello en relación con en relación a nuestros procesos personales de perdón y de arrepentimiento. O sea, y cómo esos asuntos del pecado intencional y del accidente, del pecado accidental o intencional, tienen impacto en nosotros. O sea, impactan en nosotros. O siquiera si es que impactan. Vamos a ver eso. O sea, vamos a mirar primero cómo es el pecado intencional. Es más difícil de perdonar. O sea, pecado, recordaros, si hablamos de perdón, sería algún manchurrón de esos que nos han hecho los actos de los demás, y los actos están incluidos las emociones proyectadas, deseos, intenciones proyectadas hacia nosotros desde muy pequeñitos, o incluso ya decimos desde feto, ¿no? Cuando hablamos de perdón, la otra moneda, la otra cara de la moneda es el arrepentimiento, ¿verdad? Pero ahora van a hablar alternativamente de estas cosas, perdón y arrepentimiento. Entonces es más difícil de perdonar. ¿Por qué es eso? O sea, cuando alguien nos daña intencionalmente, eso es más difícil que un accidental, ¿no? Bueno, y dice Miller, hay muchas razones, pero vamos a empezar primero con el hecho de que si alguien intenta dañarnos, solo lo puede hacerlo emocionalmente, fijaos qué importante, si estamos abiertos a eso en un primer momento. Si nosotros de entrada estamos abiertos a esa herida emocional. O sea, lógicamente aquí nadie estamos en un estado, es de lo que van a hablar, ¿no? De plano 8, de unidad con Dios. En la tierra no hay nadie. Las cosas que llaman gurúes, maestros, no sé qué, están todos influidos prácticamente por espíritus. No creo que haya nadie que no... O sea, porque hay muchos espíritus que alimentan nuestras adicciones, también adicciones a eso, a no mirar de frente los miedos, sustituirlos con amor, pero es amor de ellos, de que esos espíritus meten por las heridas, y podemos crecer mucho aparentemente en eso, podemos darnos cuenta de muchas cosas, pero muchas veces es todo muy trucado. Entonces, bueno, eso es otro tema. Pero imaginaros, todo el mundo está navegando, sumergido hasta las trancas en el pecado. O sea, las almas de casi todo el mundo están súper sucias en ese sentido.
Y somos alma, y si lo negamos, estamos negando el alma, ¿no? Entonces, por eso está ahora la Tierra tan intervenida y todo el rollo, y estamos como automatizando todo, ¿no? Entonces vamos para a ver qué dice Miller. O sea, tiene que haber algún punto de previo relativo a la valía, a nuestro problema con nuestra valía propia, nuestro valor propio, ¿no? O sea, una herida anterior que ya exista para que alguien nos pueda dañar emocionalmente, ha dicho. O sea, tiene que existir eso que hemos dicho, que es con lo cual resuena el pecado que la otra persona está cometiendo. O sea, nosotros tenemos ahí un manchurrón en el alma, de alguna manera, que provoca agujeros en nuestra aura, literalmente, por así decir, y cosas así, debilidad que tenemos para resonar, ¿verdad? Y entonces esa resonancia, la persona comete ese pecado que va a dañar su propia condición álmica y la nuestra, y por este tema, ¿no? Porque esa resonancia es posible. O sea, se necesita para que sintamos más daño por causa de lo que ellos nos han hecho. Estamos en el caso del perdón. Y lo inverso es también cierto. O sea, si no tuviéramos ninguna resonancia de nada, o sea, de nada que fuera anterior, o sea, no tenemos ningún punto que pudiera resonar, alguien que intentara herirnos podría hacerlo, pero no sentiríamos ningún daño de su parte. Y esto es lo primero que tenemos que entender claramente. A ver, la razón de por qué es a menudo más duro, más difícil perdonar un pecado intencional es por lo siguiente. Porque la intención del individuo es dañarnos, y si sentimos eso, sentimos la intención, o nos preocupa esa intención, nos ocupamos de ella, entonces es muy probable que vayamos a sentirnos particularmente heridos, especialmente heridos por el hecho de que su intención es esa, dañarnos. Mientras que si no nos preocupara esa intención del individuo, entonces probablemente no sentiríamos nada sobre todo ello, para nada. Pero simplemente depende de lo que inicialmente nosotros sentimos antes de que nos hagan ese daño, en tanto a cómo lo vamos a sentir internamente. Es a menudo más difícil de tratar, porque en la Tierra o sea, hoy en día hay muchos asuntos, tenemos muchos problemas, digamos, nos pasan muchas cosas en relación a la valía personal. O sea, tenemos mucho de lo que podríamos clasificar como problemas problemas relativos a la valía personal, donde hemos sido atacados en el pasado o maltratados de alguna manera, abusados, o se nos ha mostrado condescendencia en el pasado. Y no hemos soltado eso, no hemos perdonado ninguno de esos pecados, así que tenemos una acumulación de emoción dentro de nosotros ya, ahora mismo, de modo que siempre que cualquiera parezca tener una intención de dañarnos, reaccionaremos a veces violentamente, pero generalmente reaccionamos muy tristemente hacia ello, y esa es la razón por la que es más difícil de perdonar un pecado intencional. Porque ya a menudo tenemos una acumulación de emoción previa que no ha sido perdonada. Entonces, ese nuevo pecado, que fue diseñado para dañarnos, realmente nos dañó. Sí, hubo algo que sucedió y que nos provocó un daño de alguna manera, dolor y sufrimiento para nosotros, o sea que efectivamente pasó, pero luego, debido a la resonancia con todos los otros eventos que ya nos han dañado antes y que no sentimos acerca, o sea, no perdonamos esos eventos que también nos hicieron,
ya sea accidentalmente o aposta, no tenemos esos bloqueos, esos manchurrones, pero no los hemos sentido para que fluyan otra vez. O sea, no sentimos eso, lo dice aquí, didn't feel, eso lo ha pillado bien Google, about in the past. No lo hemos... Ahora va a acumular, o sea, se va a acumular ahí a ese particulares cosas que nos hemos rehusado a perdonar. Y fueron muchas cosas en el pasado que no reconocíamos como intencionales, pero que también las fueron intencionales, las viejas cosas del pasado. Así que ahora tenemos esta acumulación de cantidades terribles de emociones para sentirlas sobre el hecho de que la gente parece que quiere dañarnos y estamos preocupados de que quizás es debido a algo que nosotros hemos hecho, creo que ha dicho. Aquí no lo he oído bien con el ruido que hago yo y con el... Vamos a ver un momento. A terrible amount of emotion to feel about the fact that people seem to want to harm us, and we are worried that perhaps it's because of something we've done. Estamos preocupados de que quizás sea por algo que nosotros hemos hecho. O sea, esto es lo típico que hemos visto, que luego van a hablar, creo recordar, del tema mucho de los niños. Lo típico, ¿no? Que nos autoculpamos por tener las emociones que en realidad nos han grabado los actos de otros, empezando por los padres muy pronto, ¿no? Y eso enseguida como que alimentamos un sentido de que nosotros, o sea, de que es debido a algo que hemos hecho, algo, y cuando en realidad lo que no es nada personal ya con esos padres o esos que pueden ya estar incluso muertos, sino que es con nuestra alma, que tenemos que sentir y reconocer como realmente injusto, no merecido, pero sentirlos y ya está. Eso, el primer paso es injusto para poder sentir la rabia que nos pueda dar aún esa palabra o ese concepto, esa realidad de que es injusto, ningún alma se merece nada, de manchurrones, y ya está, ¿no? Y ya a partir de eso, el proceso del perdón y, bueno, y el arrepentimiento, el otro, ¿no? Bueno, vamos para allá. Something specific to us, so it feels far more personal. Yes. Entonces, algo, vamos a volver para atrás un momento. Are worried that perhaps it's because of something we've done. Something specific to us, O sea, estamos preocupados de que sea algo específico, particular de nosotros, hacia nosotros, far more personal. Yes. de modo que se siente mucho más personal. It feels like there's an intention to harm us personally. O sea, se siente como que hay una intención de dañarnos personalmente, May be the case. y puede ser el caso, puede ser así realmente, There's been, pero there being something wrong with us. You know, es debido a que hay algo malo con nosotros. something intrinsically bad or wrong with us. O sea, pensamos que hay algo intrínsecamente malo Start to feel a lot of hurt. y, o sea, malo y equivocado con nosotros. O sea, nosotros tenemos algo, y ahí es cuando comenzamos a empezar a sentir mucha cantidad de daño con respecto a la persona que ha pecado intencionalmente contra nosotros. O sea, y debido a ese daño intencional que ha sido acumulado durante años de nuestra vida, muchos años, y que no hemos perdonado en el pasado, entonces es muy difícil ahora perdonar el siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan duro, tan difícil? Porque perdonar uno de ellos nos va a conducir al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y si tenemos una acumulación de cientos de esos eventos en nuestra vida que nunca hemos soltado, entonces tan solo perdonar uno, simplemente uno va a abrir la caja de Pandora de todos los demás. Y así es como que no, vamos a decir no, porque vamos a tener mucha resistencia a abrir esa caja de Pandora de todos los otros pecados que no hemos perdonado. Entonces ahora atribuimos este nuevo pecado, le atribuimos unas características de como, este es el problema más duro de todos, el más severo, en vez de ver que lo que ha pasado es que ha hecho como resucitar, digamos, toda una acumulación de problemas que había, ¿no? Y esto es lo típico que nos pasa, ¿no? Que eso se suele ver mucho en las relaciones, ¿no? De cuando ya se van acumulando historias, pero te tocan una pequeña cosa y empiezan ya ahí salen todos los demonios, ¿no? Y es eso, pero a lo largo de toda la vida, ¿no? Nos han hecho muchas cosas
que no hemos reconocido como eso, que tenemos que sentirlas y dejar fluirlas, no hemos sentido todo lo que tenemos que sentir, quizá la rabia de que nos las hicieran para poder sentir la pena de que nos las hagan y que fluya otra vez la emoción, ¿verdad? Y entonces, pues eso, y el miedo, sentirlo entre medias también, entre esa rabia y ese... Y pues eso, entonces... O sea, todos los problemas que han ocurrido durante toda una vida entera, pues eso, están ahí, que también han sido pecados intencionales. A veces, muchos, entonces... So, just on that point then, because this question is about intentional versus unintentional. Entonces ahora para tratar ese punto, porque lo que estamos hablando es de pecado intencional y no intencional, y ya acabas de hablar del tema de la valía personal, ¿no? de nuestro valor. O sea, ¿cuál es la primera vez? O sea, la primera vez que fuimos dañados intencionalmente, porque hablaste de la acumulación, pero vamos a ver el tema de una primera vez, digamos, un pariente, un padre, alguien que me cuida, cuando soy pequeño y no he sido dañado de esta manera antes, de cierta manera, y entonces alguien me daña intencionalmente, y no inintencional, o sea, alguien que me daña intencionalmente, pero en una etapa así muy temprana, de alguna manera es la primera vez. ¿Por qué es más difícil perdonar ese daño intencional en ese entonces? ¿Sería porque hay más daño involucrado? O sea, ahora Mary está planteando la cuestión lógica de, bueno, y si es una recepción de un pecado intencional por parte de un niño muy pequeño y ese niño no ha acumulado aún muchos, entonces, ¿qué pasa? Dice Miller, no, hay otras razones también, y una de las razones, particularmente para los niños, está en el hecho de que si se les hace un daño intencional, el adulto también tiene la intención de parar, de tener la respuesta a ese daño. O sea, no solo el adulto daña al niño, sino que el adulto detiene el proceso de soltar ese daño en el niño. O sea, el niño ya no puede soltarlo. También el adulto está interesado en que el niño no llore, por ejemplo, ¿no? Así que cada daño intencional se añade al previo y el niño no tiene la oportunidad de soltarlo. O sea, lo que sucede a lo largo del tiempo es que el niño aprende de que no tiene la oportunidad de soltar, de liberar. O sea, a no ser que quiera animar a que el adulto tenga más violencia o daño, les haga más daño. O sea, si no quiere animar a su entorno de adultos a que les haga más violencia, más daño, el niño aprende que tiene que detener esa liberación de emoción. Así que, a propósito, bloquea esa liberación del dolor del pasado. O sea, a propósito, lo que hace es detener el perdón para poder eso, estableciendo un mecanismo de supervivencia del mismo, del niño, de la niña. Detiene ese proceso de perdón, sin entender, por supuesto, de que eso lo que va a significar es acumular emociones dentro de él o ella que van a hacer que el siguiente daño intencional que reciba sea más difícil de perdonar efectivamente. Así que esa es la diferencia entre un pariente, eso, pues creo que es abofeteando y todo eso. Aquí vamos a ver esto de qué era. Y así pues descansamos un poco. Sleeping es como resbalar, dice aquí. Sleeping puede ser tirar también porque es caer. Slap creo que era como bofetada. Vamos a ver. Sí. Bueno, entonces es diferente el caso de esto que puede ser empujar a un niño, ¿no? Quizás esto de sleeping. La respuesta en el padre, madre, lo que sea, si eso no es intencional, porque fijaros, o sea, nosotros podemos
estamos muy enloquecidos. Si nos pasa, imaginaros, con nosotros estando a solas, que tenemos accidentes, imaginemos con un niño que le damos una bofetada sin querer porque estamos cocinando, lo que sea, etcétera, ¿no? Y viene el niño impertinentemente a nuestro juicio, lo que sea, y entonces, pues eso, no es intencional, ¿no? Eso es lo que van a hablar ahora. Not 100% certain. Ahora aquí dicen, no, si ha pasado esas cosas con el niño, obviamente ha debido dañar al niño de alguna otra manera, creo que ha dicho, vamos a ver. Intentionally is likely, not 100% certain. When you say slipping and slapping the child, well, obviously they probably would have hurt the child some other way than slapping them, but anyway. O sea, bueno, no sé por qué dice esto ahora Miller. Probablemente habrán, si ha sucedido eso, probablemente habrá hecho otra manera de que no sea abofetearles. Pero bueno, estamos hablando de accidentalmente. O sea que, bueno, vamos a seguir, no pasa nada. Entonces, quiero decir, sí, quiero decir, pues eso, es como que está moviendo el brazo, lo que hemos dicho antes, y le golpean sin querer, ¿no? Un accidente. Bueno, es un accidente entre comillas, dice Miller, ¿no? Lo considerado accidente. Bueno, vale. Obviamente, entonces lo que pasa es que el padre o la madre no es consciente de su espacio personal o no valora tampoco el espacio personal del niño, y debe haber otras razones. Sí, no está pensando en lo que dice, o sea, en lo que está haciendo. Dice Mary, no está pensando en lo que está haciendo el niño, entonces el niño se mueve de repente, lo que sea. Que son en realidad, en general, ¿verdad? Está diciendo aquí Miller, de eso ya hemos hablado un poco, en realidad no son accidentes, desde una perspectiva. O sea, pero eso es una discusión diferente, o sea, es un comentario, una conversación diferente. Sí, porque cuando nosotros tenemos accidentes y esos, o sea, estamos expresando, estamos atrayendo, es un evento normalmente donde una condición álmica de esos manchurrones que tenemos, pues está ahí para que la sintamos, está ahí saliendo para que la sintamos. Entonces, a través de esos eventos que parecen accidentes. Entonces, esos descuidos muchas veces, pues los llamamos accidentes, pero en realidad son ese mensaje del alma, ¿no? Para que sintamos lo que hay profundamente enterrado ahí bloqueando. Incluso en un caso tan tonto como lo que estamos viendo aquí. Pero bueno, es una conversación diferente, nos dice, y vamos a seguir. ¿Es intencional ese caso? Sí, sería intencional en el sentido de que el padre o la madre no ha liberado las otras razones de por qué creó esas cosas. Debido a una falta de espacio personal o una falta de cuidado por el espacio personal del niño y demás cosas. Así que sí que parcialmente sería intencional. Pero vamos a llamarlo un accidente. Buen provecho de la discusión, pero es que solo intentaba sacar un ejemplo que pudiera eso, hacer resaltar lo que estabas diciendo. O sea, visto que esto sucede con padres, donde están haciendo algo, una otra cosa, algo hace que el niño algo se cae, sí, algo se cae, o sea, el slips es cuando se te cae algo en la cocina, ¿no? Y el niño es herido físicamente, y entonces sí, vamos a ver, aquí van a decir que enseguida sienten contrición los niños. O sea, ahí no estaban conscientemente intentando controlar al niño, ni estuvieron inconscientemente castigándolo con ese acto donde lógicamente se te cae algo. Sin embargo, o sea, aunque lo sienten como accidental, o sea, enseguida sienten contrición, arrepentimiento, ¿no? ¿Estáis bien? Le preguntan al niño, ¿estás bien?
le permiten que llore el niño, al niño le permiten llorar, validan el dolor y todas, o sea, validan el daño y todas esas cosas. Sí, eso permite al niño soltar el dolor del daño. O sea, sí, las leyes han sido quebrantadas, por así decirlo, pero es accidental y lo es, desde luego, por parte del niño, en lo que le toca al niño. Y si la acción del padre, la madre demuestra que eso, que no había ninguna intención subyacente, más que, bueno, la intención de evitar emociones previas, porque por eso tenemos accidentes, ¿no? Estamos un poco alterados así, porque en realidad estamos en un estado de supresión y hay una presión por parte del alma, ¿no? Para que se creen eventos, como hemos dicho. Entonces, si no hay más que eso, no hay una intención subyacente que no sea esa por parte del padre, madre y por parte del niño, como acaba de decir, pues lógicamente no hay ninguna historia. Entonces sí, dice... Entonces el niño se siente como que eso, mami o papi no tuvieron intención de dañarme. Y podemos empezar a ver que eso sería mucho más fácil de soltar ese dolor, que por lo contrario en una situación donde un padre o madre dice, me estás contestando malamente, así que te voy a dar una bofetada, no quiero escuchar más de ti, no me digas nada más, vete a la habitación. Claro, y entonces el niño empieza a llorar, dice Miller, y recibe otra bofetada, o le amenazan con otra, o a retírate de aquí y todo eso. O sea, alguna retirada más del amor de ese tipo que hacia el niño, esas retenciones de amor, o sea, quitarle el amor de parte del padre madre al niño, eso provoca que este niño, pues eso, se aplaque, se acalle, todo, lo bloquee todo. Podemos ver desde ese ejemplo que esa herida intencional, que a propósito de golpear al niño, entonces la respuesta que tienen mis cuidadores ante mi dolor va a ser más difícil que pueda liberar las emociones. Y es claro, por supuesto, dice Miller, en ese momento podrías liberarlas en privado, el niño podría liberar esas emociones en privado, pero es improbable, particularmente si es un evento recurrente, porque probablemente lo vas a almacenar y durante años. La mayor parte de la gente lo almacena esas cosas toda su vida y después de morir empiezan a sentir algunas cosas de esas. Y luego, obviamente, dice María, el dolor que ellos tienen que sentir no es solo el dolor de ser golpeados, también está el hecho de que la persona que hizo ese golpeo también quería restringirnos, controlarnos, manipularnos, castigarnos. También está ese aspecto. Sí, estaban intentando... Es otro tema, de todas maneras. Dios ve eso que, bueno, se interrumpe. Cada una de esas cosas son pecados adicionales por parte de los padres o de los cuidadores. O sea, el golpe inicial es un pecado, pero el deseo de restringir la respuesta a ese pecado también es un pecado. Perdón, la respuesta a ese golpe también es un pecado. El intento de restringir, de suprimir la respuesta que tenga el niño a ese golpe, pues también es un pecado si se suprimen las emociones y así, demás cosas. Así que desde el punto de vista de los padres que llevan ahí, pues están ahí recogiendo, vamos a mirar esto un momento, que se me ha olvidado también de las pocas veces que la haya. Están contando, sí, están haciéndose cargo, están sumando y haciéndose cargo de pecado tras pecado.
Pues entonces, ahora estamos hablando del aspecto de la cara del perdón, no del arrepentimiento. Así que, o sea, para un niño, en el momento en que se convierte en un adulto, es muy improbable que libere. O sea, cuando es niño es muy improbable que libere esas cosas porque está recibiendo esta continua amenaza sobre el tema, sobre la liberación de la emoción, y también la liberación requiera, bueno, se interrumpe otra vez, recuerda, la liberación efectiva, como hemos visto ya previamente en otros días, si uno libera las cosas, entonces el padre va a verse más obligado de alguna manera a afrontar más su pecado. Entonces la mayoría de padres se volverán más violentos sobre eso. O sea, si un niño hace ese proceso de liberación emocional, los padres entonces es como si le pasara la pelota a los padres, y los padres, si no están, como casi nadie estamos alertas de estas cosas, pues se cabrearán más. Entonces, porque el niño no está cumpliendo las expectativas de que él también se llene el alma de pecado, ¿no? de manchurrones, que básicamente es lo que, sin saber, es lo que es la expectativa que estamos teniendo y estamos reproduciendo. O sea, a mí me hicieron esto de pequeño, yo te lo voy a hacer a ti, ¿no? O sea, y es un nivel del alma, no sabemos lo que nos han hecho, pero lo seguimos haciendo, porque no nos vemos como almas y todo eso, y no sabemos cuál es el propósito de nada. Entonces, así que realmente, inicialmente en la infancia, en el momento de la infancia hay como de cierta manera es un mecanismo de protección que permite, o sea, fijaos, un mecanismo de protección no perdonar, o sea, en el sentido de perdonar, que es solo sentir el daño muy inocentemente, como un niño pequeño podría hacerlo, pero enseguida nos volvemos adultos en ese sentido, desde muy pequeños, porque tenemos este mecanismo de protección, nos detenemos, o sea, detenemos el perdón, que es lo que insisto, no es que tengamos que perdonar a nadie, sino detenemos el sentir, suprimimos, y eso nos protege de cierta manera, porque claro, como los padres no son conscientes del tema, si uno suelta y libera emociones, los padres se van a ver frente a frente con su pecado y con la obligación de arrepentirse de parte de todas las leyes de Dios más fuertemente en su alma aplicándose. Entonces nos protegemos de esa reacción posible de los padres, deteniendo así su posible mayor maltrato, al no atravesar ese proceso de soltar y perdonar al padre o a la madre o los cuidadores. El problema es que luego, cuando se convierte en un adulto con todas esas emociones de infancia acumuladas, almacenadas, y desafortunadamente, probablemente como adulto tampoco elegirá liberar debido a miedos o a otras creencias que pueda tener, y luego probablemente pondrá en acción en su vida con otras personas esas heridas, pues dañando a otras personas. O sea, esos bloqueos los ponemos en acción todos, de una manera u otra, y hemos cometido a su vez pues nuestros propios pecados, ¿no? Ya sea intencional o sea, entonces, en fin, ahora llegamos a un punto muy interesante, lo que dice aquí, fijaos, porque ¿en qué momento, en qué punto deja de ser responsabilidad de los padres y empieza a ser ya la responsabilidad del niño que se ha convertido en adulto? ¿Cuándo comienza esa responsabilidad adulta del niño? Y ahora bien, pues Dios lo mide muy cuidadosamente ese tema mediante la intención del individuo. Así que digamos que un niño de 4, 5, 6, 7 años no sabe que ha desarrollado una intención, no se da cuenta, no sabe que se ha desarrollado una intención de detener el sentimiento.
de su propia, o sea, de tener el sentir su propia emoción, no sabe que está en ese bloqueo. Pero una persona que ya tiene 25, pongamos, ciertamente es capaz de ver que han tenido esa intención de detener el sentir las emociones, de dejar de sentir. Así que es en algún punto entre esas dos edades, o sea, algo debe haber sucedido, debe necesariamente haber sucedido en algún punto entre esas edades, no pongamos desde los 6 hasta los 25, donde el niño se ha vuelto, claro, supongamos niño con las capacidades normales, ¿no? Sin mayores síndromes o deterioros, ¿no? de capacidades, ¿no? Cuando ya se vuelve un adulto responsable, autorresponsable, y entonces cualquier deseo de suprimir su propia emoción, ahora ya en ese estado, va a tener sus consecuencias. Y luego, si el niño continúa ahí a sus 30, 40 años de edad, ahí es en ese momento cuando mucha gente acaba teniendo una especie de ruptura, de colapso emocional en sus 30, 40, porque han almacenado muchos eventos de infancia emocionalmente y nunca los han soltado, y ahora como adultos llegan a tener que afrontar esas cosas debido a las atracciones, ¿no? Y ahora tienen que, o sea, debido a las atracciones que experimentamos, a los eventos, ¿no? Que por ley de la atracción, pues surgen en la vida, ¿no? Entonces tienen que atravesar el proceso de liberar. La mayor parte de la gente lo hace sin disposición a ello, entonces lo que hacen entonces es empezar a tomar antidepresivos, drogas para suprimir la emoción, y eso exacerba el problema. O sea que ahora ese adulto realiza todavía otra elección más para suprimir emociones, y no pueden ya culpar eso, echarle la culpa a su padre más de eso, a su padre y a su madre. Esa es ya su decisión personal, esa supresión. Así que puedes ver que la intención cambia a medida que creces y te haces mayor también. Vamos a ponerlo un momento. O sea, en el sentido de lo que sucede, cambia a medida que crecemos. O sea, ¿y dónde comenzará a hacerse responsable a alguien, esa liability, que es casi como un sinónimo, si recuerdo bien, de eso, de hacer a alguien? ¿Ves? Responsabilidad, cuando empieza nuestra carga, nuestro pasivo, es casi ya un término también de la economía. Ya cuando empieza ahí a tener, o sea, cuando empiece eso depende mucho, es cuando comienza ese punto. ¿Ves que estamos viendo ese punto tan interesante de cuando comienza por las leyes de Dios? Eso lo sabe perfectamente Dios, lo tiene. Cuando comienza ese punto donde ya somos responsables, depende mucho, dice, de cuál fue la fuente de la intención, o sea, de la intención, dónde tenía su fuente esa intención, dónde estaba, de dónde provenía. Por ejemplo, en el ejemplo que has dado, el padre y la madre está bofeteando al niño, y luego también le impide ser capaz de responder emocionalmente a ese golpe, al maltrato o lo que sea. Entonces, obviamente, está cometiendo más de un solo pecado al mismo momento, más de uno. Y obviamente, todos esos pecados serán atribuidos al padre, al madre, tendrá mucho por lo que arrepentirse, pero el niño también tendrá mucho que perdonar, porque el niño no solo ha sido herido en el caso original físicamente, pero luego no fue permitido que llorara ese niño ni que lidiara con el daño, y eso es otro daño que también va a tener que soltar emocionalmente. Así que va a tener también que perdonar muchas cosas.
Aquí estamos hablando de por qué el pecado intencional es a menudo más difícil de perdonar que lo no intencional. Y la razón, vamos a ver la razón por lo que. La razón es debido a lo que dije al principio, y es que siempre hay un impacto. A ver, que aquí no lo he oído. Aparte es que, bueno, vamos a ver. Así, un impacto sobre la valía, nuestra valía. Aquí Google lo pilla mal, el worth con TH al final. Y en algún punto, en algún momento, llegas a un momento en que te sientes tan mal sobre ti mismo que todo lo que te sucede te lo tomas como que hay algo mal en ti. O sea, te sientes ya hasta ese punto, hay un problema de valía, ¿no? Que todo lo que sucede te lo tomas como que hay algo mal en ti, hay algo mal contigo, algo equivocado. Y ahí es donde todo comienza a empezar a ser muy difícil para poder realmente perdonar el pecado intencional. Cuando estás en esa posición, cuando piensas que estás siendo eso, pinchado, cuando sientas que eres atacado, que te están ahí aislando, lo que sea, y ese tipo de emociones usualmente detonan la ira más que el deseo de perdonar. Y eso es, dice Mary, debido a la resistencia inherente al nivel del dolor. O sea, al tener ese ataque a nuestra valía, o sea, a ver, porque aquí hay frases como incompletas. Vamos a ver un momento. And that's because of the inherent resistance to the level of pain of having our worth attacked, because that's. O sea, hay un nivel ya muy grande de dolor, interpreto aquí, de haberse visto nuestra valía atacada, y tenemos esa resistencia a ese nivel de dolor durante nuestra infancia. O también del nivel de miedo que podemos tener asociado con el ataque. O sea, y reconocer que hemos sido atacados. Entonces si reconozco que he sido atacado, ¿puedo tratar de alguna manera eso? A ver, reconociendo ser atacados, pero realmente el nivel de miedo que tenemos sobre el ataque. O sea, porque muchos ataques han sido físicos, o sea, tienen dolor físico asociado, y resultas de ese dolor físico, naturalmente vamos a tener mucho miedo del siguiente ataque, y así. Sí, hay una violencia física, también hay una respuesta física que tenemos miedo de ese dolor físico. Luego hay un dolor emocional del que también tenemos miedo, de ese dolor emocional, así que se van y siguientes cosas, ¿no? Y todas esas cosas se empiezan a sumar, y cuando algo fue intencional, se siente como si alguien está intentándonos hacer todo eso a nosotros, nos lo está haciendo a nosotros intencionalmente. Es mucho más difícil de perdonar para nosotros. Y algunas otras cosas que tenemos en las notas aquí es debido a que ahí en ese pecado intencional está la intención. Esa intención es lo que nos hace sentir que es sobre nosotros, la historia va sobre nosotros personalmente, y nuestra valía está siendo afectada. Bueno, y eso solo puede ser así, dice Miller, si no tenemos establecida la valía. No tenemos una valía establecida, digamos. Eso es importante entender que todos los niños, ninguno tiene una valía establecida. O sea, así que van a atravesar esas experiencias si su valía es atacada. Pero una vez que nos volvemos adultos, o incluso una vez que nos volvemos uno con Dios, ahora ya tenemos una valía establecida. Es la valía establecida por Dios
Y en esas circunstancias podemos ser atacados durante toda nuestra vida, el resto de la vida, y aún así no sentir que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra falta. O sea, y por lo tanto no tenemos, o sea, que no es por nuestra falta, no es por nuestra culpa, y por lo tanto así no tendremos asociado ningún dolor personal a eso, aun si pasemos por mucho dolor físico, aun si pasamos por mucho dolor mediante ese ataque, aún así no sentiríamos doloridos emocionalmente por ese ataque. O sea, todavía estoy intentando aclararme de por qué el pecado intencional contra mí es más difícil de perdonar que uno no intencional. Así que, ya sea que sea un adulto o un niño, estamos diciendo que es más difícil. No, estoy diciendo que puede ser, no que lo sea. Si fuéramos uno con Dios, no lo sería. ¿Vale? Y la razón de que no lo sería es porque nuestra relación con Dios establece nuestra valía, y por lo tanto sabemos que no estamos siendo atacados no estamos siendo atacados por ninguna cosa que hayamos hecho nosotros. Estamos siendo atacados debido a la elección de la persona de la que nos ataque, sus elecciones malas, que son las que están impulsando su ataque hacia nosotros. Y no hay nada dentro de nosotros que lo merezca. O sea, fijaos, ¿no? No hay nada en nosotros que lo merezca cuando somos niños, tampoco. Pero como nos estamos construyendo nuestra valía, y esto es una cosa que van a comentar ahora, creo recordar, la construimos con lo que nos viene de fuera. Nos vamos autoconstruyendo un sentido de valía, de valor. Pues como estamos rodeados de padres que no están en unidad con Dios, y no solo eso, que tampoco tienen una condición de plano 6 del alma natural perfecta, que todos somos un alma natural perfecta, pues ahora finita, a no ser que pasemos al plano 7 y 8, en el 8 ya, la condición de unidad con Dios, pues de la que está hablando también aquí, como vemos, pues fijaos, ¿no? La valía establecida, esa valía que en la concepción misma, sí, como no somos autoconscientes, pues eso, no podemos realmente ir con ella como un estandarte y por la vida, porque nos vamos a construir una especie de sentido de nuestro valor dependiendo de todas estas cosas, de estos actos de pecado, ¿no? Entonces nos vamos a hundir, de hecho, en esta tierra muy profundamente en este tema de manchurrones de los pecados. Así que ya para restablecer esa valía, incluso ya totalmente en el sentido ya de Dios y de la transformación del alma, pues entonces ahí es otro estado donde no nos lo merecemos, ¿no? Pero ahí lo vamos a sentir ya como un alma autoconsciente, o nadie se merece nada, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Estos dos momentos de no merecer, bueno. O sea, no va a tener ese sentimiento, una persona ya en estado de plano 8, el sentimiento de que se lo toma todo personalmente. Exactamente, dice Miller. O sea, asumiendo de que no estamos en ese estado de unidad con Dios, donde Dios ha definido, es lo que determina, Dios ya determina nuestra valía y lo reconocemos emocionalmente, ese hecho. Entonces nuestra valía usualmente es establecida mediante los eventos de infancia, nuestra valía. Y esos eventos son tales que cada vez que somos atacados y alguien tiene la intención de dañarnos, y luego te dice además que es tu falta, es por tu culpa que yo te hice ese daño, que es lo que la mayoría de los padres realmente hacen. O sea, cuando le golpean al niño, dicen es tu falta, es tu culpa. Si le dan con el cinturón, es tu falta. Si les hacen algo, es tu falta. O sea, hay algo en ti, en el niño, que es insuficiente, por así decir, que me hizo hacer lo que yo te hice, ¿no? O sea, te estoy castigando, pero es tu culpa de que esté haciéndolo. Bueno, fijaos que esto, lógicamente, como estamos tan poco preparados, ¿no? Que no hay unas escuelas de padres, ni mucho menos, que es lo más importante, ¿no? La crianza, y aparte de que los padres no son dueños de los hijos, o sea que tampoco tendrían que ser los padres necesariamente los que
es en una sociedad más iluminada, digamos, por la cuestión de lo que somos almas. No tienen por qué ser obligatoriamente los padres, que hay mucha carga, ¿no?, de obligación sobre ello, que no la hablamos, no la comentamos, sino que todo podría ser más. Entonces esa es tu culpa, ¿no? Las frustraciones, ¿no?, que puedan sentir los padres son mil millones de tipos, ¿no? Es tu culpa que yo proyecte sobre ti porque estoy frustrado, frustrada, porque no tengo tiempo para mí, cosas así, ¿no? Entonces es un ambiente constante muchas veces, ¿no? Continuamente ese estado de frustraciones y cosas de que nadie habla, y es al final lo más importante prácticamente. Bueno, entonces eso es uno de los aspectos, claro. Luego hay muchos. Es tu culpa de que te lo esté haciendo, está diciendo aquí. Esa es la actitud subyacente. La actitud subyacente. Vamos a ver un momento. Del padre o de la madre. No, aquí nos dice Dios. Es la actitud subyacente del padre o la madre, de que te voy a castigar por tu culpa. Y entonces ahora bien, el niño, debido a que no tiene una predisposición a conocer, no está predispuesto a conocer su valía de parte de Dios. O sea, fijaos aquí, venimos como almas naturales perfectas de plano 6, pero desde la concepción empezamos a bajar de condición. Y entonces, como además no tenemos un entorno que nos diga que podemos recibir amor divino, por lo menos en esta época no sabemos hasta cuándo, desde fuera del alma, que ya es otro mundo completamente diferente del amor natural, bueno, pues, y que mucha gente lo tiene sin saber que lo tiene, etcétera, todo eso como hemos hablado. Pero claro, el niño, fijaos qué interesante, no tiene predisposición a reconocer su valía de parte de Dios. Entonces ahora comienza a asumir que su valía depende, es lo que define, es lo que es definido por sus padres. O sea, es lo que están haciendo sus padres, es definir su valía. Él piensa, él automáticamente hace eso, ¿no? Y resultas de eso, recibe las emociones en vez de rechazarlas, Entonces comienza a creer en los pensamientos de los padres sobre él mismo, sobre el niño o la niña. Y a resultas de ello, de creerse esos pensamientos que tienen los padres sobre él, sobre el niño o la niña, ahora tiene un daño extra que causa cada nuevo evento. O sea, fijaos, ¿no?, cómo de niños nos vamos haciendo daño extra al seguir almacenando creencias que nadie nos dice que, oye, hay que eliminar eso, de que tu valía viene de lo que te hacen o dicen los padres, ¿no? Entonces, desde muy niños, fijaos, muy pronto, nosotros mismos nos creamos nuestros propios manchurrones por desconocer esto, ¿no? El daño extra que nos va a hacer cada evento por el hecho ya de tener ese otro bloqueo, que es esa creencia errónea sobre la valía, ¿no? O sea, está todo lleno de pecados, de bloqueos y de pecados, y como a los niños se les mete inmediatamente por miles de cosas, como hemos visto también, por el entorno, el consumo de cosas y los descuidos con la responsabilidad física, emocional, espiritual, todo, ¿no? Todo. Es increíble, ¿no? Entonces, de hecho, dice Mary, eso siente como un dolor adicional. Y por eso es que se siente más difícil de perdonar, ¿no? Claro, fijaos, tenemos el dolor adicional de que el niño se está construyendo su valía. Entonces, por eso el pecado intencional en el caso del niño es más difícil, aunque sea un primer pecado intencional de parte de los padres, ¿no? Es más difícil de perdonar también, porque él se está construyendo su valía. Así que ahora, o sea, no está, la cosa no estamos tratándola. Vamos a ver cómo dice aquí este verbo, bear up. O sea, no estamos hablando de sobrellevar el dolor físico, de cómo aguantar. Creo que es lo que quiere decir este bear up.
porque, y si medio interrumpe la frase, dice Miller que la persona que sea un espíritu celestial en la tierra puede soportar ese dolor físico y estar bajo el dolor físico largos periodos de tiempo sin sentir ni que su valía propia no sea para nada atacada, o sea, sin sentir atacada para nada su valía propia. Pero un niño no tiene ese estado donde reconoce su propia valía y por lo tanto está aprendiendo su valía de parte de sus padres, del tratamiento que le hacen sus padres o adultos, ¿no? Así que el padre o la madre está tratando al niño de cierta manera y eso define para el niño su propia valía. Y ahora, él dice, mamá y papá no piensan mucho en mí, piensan que todo es mi pecado. Están dándome con el cinturón debido a que creen que me lo merezco y todo ese tipo de cosas empiezan a desarrollarse dentro de él y todo eso es daño emocional que ahora existe en el niño y que obviamente este niño, y si ha sido maltratado de esta manera, no se va a permitir liberar tampoco de ello. Y el padre o la madre se rehúsa también a permitir que el niño lo libere. Así que el niño que crece para ser un adulto tiene una enorme cantidad de emoción no liberada o de herida no liberada, de daño sobre su valía. Y ahora cualquier evento nuevo que además sea intencional se siente terrible. Claro, porque es ya la resonancia, dice Mary, está la resonancia sobre su valía, sobre su valor. ¿Por qué es que como adultos podemos a menudo percibir que el daño intencional contra nosotros y volvernos más a la defensiva sobre muchas más cosas que en realidad no están dañándonos intencionalmente? O sea, porque confundimos eso de adultos, ¿no? Lo que en realidad no está intentando hacerlo intencionalmente, lo pensamos que sí. Bueno, creo que el ejemplo previo nos da la explicación de esa cuestión. Básicamente, lo que estamos diciendo es que debido a esta acumulación de esas emociones sobre nuestra valía durante nuestra infancia, o sea, la manera en que hemos sido tratados como niños ha sido muy mala y para la mayor parte de la gente del planeta es como una epidemia, por así decirlo, en su propio derecho esto. Por el momento en que ya nos volvemos adultos, el niño es muy hipersensible a cualquier evento que suceda. O sea, va a asumir que la fuente de ese evento quería que sucediera. O sea, el niño estamos tan heridos, ¿no? En nuestro valor propio, digamos, que asumimos que la fuente de lo que estamos viviendo quiso que sucediera eso. Y ahí es donde empezamos a hacer presuposiciones de que una persona que a lo mejor nos dañó accidentalmente, en realidad no lo hizo accidentalmente, sino a propósito. O nos tomamos las cosas muy personalmente. Sí, vamos a tomarnos las cosas muy personalmente y ponernos a la defensiva debido a que durante toda nuestra vida en la infancia todo era personal. Sí era personal, y aunque no fuera personal, ahora como adultos, de lo que la persona nos hace ahora en este momento, ese accidente posible, aunque dado nuestra ley de la atracción es probable que pueda ser también personalmente hecho hacia nosotros. O sea, sí que haya un daño intencional debido a cómo funciona la ley de la atracción, pero aun si no lo fuera, aún así pensaremos que lo es, debido a esos procesos de nuestra infancia que hemos atravesado ya y que provocan que exista esta condición en nuestra alma. Y nunca hemos hecho elección, ya que nunca hemos hecho la elección de liberarla como adultos, y así que permanece ahí. Es interesante, ¿verdad? Cómo de a menudo, como adultos, podemos tener esta posición muy a la defensiva y sentir que la gente está ahí para atacarnos, o sea, la gente está atacando nuestra valía. Y simultáneamente de negar que fuimos atacados,
negar que fuimos atacados en esos temas de la valía cuando éramos niños. Sí. O sea, el estado adulto está indicando que los acontecimientos de infancia ocurrieron realmente, pero obviamente debido a que nos resistimos a las emociones, al proceso de perdón, estamos en estado de negación sobre lo que sucedió en nuestra infancia, pero luego nos afecta como adultos. Bien, y ahí es donde la ayuda psicológica nos puede ayudar mucho, porque nos puede ayudar a identificar que si estoy teniendo cierta respuesta como adulto, entonces probablemente eso significa que algo sucedió en mi infancia que me predispuso para sentir así, de esa manera como adulto. Ya sabes, este tipo de asistencia psicológica nos puede ayudar a abrirnos al pecado de los padres, pero desafortunadamente la mayoría de la gente, incluso los psicólogos, no quieren admitir el pecado de sus propios padres, madres, y así que desafortunadamente muy poca gente, incluso siquiera, o sea, muy poca gente lleva a la gente hacia ahí, a atravesar ese, o sea, muy poca gente les lleva a ver el pecado de sus padres. Supongo, se refiere a los psicólogos incluso, debido a que ni siquiera los psicólogos están dispuestos, muchos, aunque muchos también sí ya, bueno, lo que va a hablar, pero no les llevan hacia ese proceso, ¿no? Entonces dice, hay muchos buenos libros, no, hay algunos buenos libros que puedes leer sobre estas materias en particular. Es todo el tema de Susan no sé qué, un apellido que no sé, habría que buscarlo en Google. Susan no sé qué, que se llama Padres Tóxicos, parece que es el título, Toxic Parents, que será fácilmente encontrable en Google, supongo, Susan no sé qué. Entonces, y demás, hay cantidad de psicólogos, dicen hoy en día, que reconocen que, wow, hay una gran cantidad de mala crianza sucediendo hoy en día y necesitamos realmente ser veraces y honestos sobre estas cosas en particular, pero desafortunadamente mucha gente odia esto de ser auténticos y honestos sobre el tema, porque quieren, o sea, ¿por qué? Porque aún están intentando ganarse una relación con sus padres. No quieren abandonar esa relación, no quieren entregarla con esa gente que les maltrató o que abusó de ellos. Y les llamo gente que abusó o que maltrató porque en realidad no son realmente padres en ningún sentido de la palabra. Y también, por otra parte, tampoco son el verdadero padre, madre de su alma, porque Dios es ese verdadero padre, madre de ese alma, y estas personas en realidad evitaron que ellos pudieran tener una relación con Dios. Así que la realidad está en que hay mucho que se puede hacer para ayudar a una persona a atravesar esas barreras intelectualmente, para darse cuenta de que hay muchos problemas asociados con su infancia, pero para realmente hacer esa ruptura emocional es mucho más difícil hacerla porque eso requiere atravesar el perdón y la mayor parte de la gente es muy resistente a las emociones implicadas, las emociones dolorosas implicadas ahí, y sin que es muy difícil que seamos ahí, que nos prestemos a esas emociones sin que busquemos del mundo, ¿verdad? Sin que exista algún nivel de conmiseración o de ayuda o externa, en el mejor caso de ayuda externa que no sea muy de esto, ¿no? De conmiseración, de la que hablamos ya un poco, y que lo cual realmente evita el proceso, como ya hemos mencionado, evita que ocurra plenamente, como ya hemos mencionado. O sea, fijaos, normalmente las ayudas muchas veces evitan que ocurra la verdadera liberación, ¿no? Porque por ley de la atracción quizás pues nos juntamos con gente que tiene las mismas o parecidas heridas y entonces alimentamos las adicciones de cada cual para en realidad no ir más abajo, no ir al yo herido y sentirlo como un niño pequeño, ¿no? Otra vez, como un niño verdaderamente pequeño, digamos, para que fluya, ¿no? Pero en el caso del pecado intencional va a ser más difícil de perdonar para cualquier persona que haya vivido en el planeta que no sea en unidad todavía con Dios, que no esté en unidad con Dios todavía, va a ser mucho más difícil de perdonar. Y para una persona que se ha vuelto en unidad con Dios y que está en el planeta,
es igual de fácil de perdonar que cualquier otro pecado, pero para una persona que crece como niño en este planeta va a ser muy difícil de perdonar debido a que usualmente ese pecado se relacionará con eventos que sucedieron en una edad mucho más temprana y que han causado esa predisposición a suprimir ese tipo de emociones relativas al valor de uno, a la valía de uno, y que ahora están todavía teniendo lugar ahí dentro de nosotros como adultos, y que tenemos ahora todavía ese proceso de lucha y de resistencia contra ellas. Entonces el pecado intencional también es más difícil de arrepentirse con respecto a él. Y bueno, lo dejamos aquí, ya que cambian a la otra cara de la moneda, donde se van a repetir unas pocas cosas, pero a añadir algunos ejemplos e historias que ya veremos, para no hacerlo muy largo. Y pues seguiremos por ahí. Muchas gracias y hasta el siguiente.